Bueno, Morgan, gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de dinero, pero no desde el Excel, sino desde el espejo. Tú escribiste The Psychology of Money, que ha impactado a millones. Y hay algo que dijiste que me voló la cabeza, que hacerse rico y mantenerse rico son habilidades completamente distintas. ¿Nos puedes explicar eso? Sí, claro. Mira, ganar dinero requiere audacia, visión, incluso algo de locura. Pero conservarlo, eso requiere lo opuesto: humildad, frugalidad y sobre todo miedo. Bill Gates, por ejemplo, cuando fundó Microsoft, hizo la apuesta más arriesgada del siglo: poner una computadora en cada escritorio. Audaz, ¿no? Pero al mismo tiempo, exigía que la empresa tuviera suficiente efectivo para pagar sueldos durante un año, incluso si no entrara ni un solo dólar. Audaz, pero paranoico. Eso es lo que lo hizo rico y lo mantuvo rico. Brutal ese contraste. Uno pensaría que es gente todo o nada, pero no. Oye, tú mencionas algo que me interesa mucho, que no tener FOMO es la habilidad financiera más importante del mundo moderno. ¿Tan grave es? Es crítico. Si eres vulnerable al FOMO, al miedo de perderte algo, nunca vas a acumular riqueza real. Te vas a lanzar detrás de la última moda: hoy cripto, mañana NFT, pasado un fondo milagroso. Pero la gente que construye riqueza, la de verdad, sabe mirar al vecino hacerse rico y no moverse. Mira a Buffett. El 99% de su fortuna la hizo después de los 60. ¿Qué hizo? Nada. Aguantó, no vendió, tuvo paciencia cuando todos querían resultados inmediatos. 99% después de los 60. Es decir, ¿el secreto es sobrevivir y dejar que el tiempo haga su trabajo? Exacto, y ese es el problema. Todo lo que funciona en finanzas es contraintuitivo. En casi todo lo demás en la vida, mientras más esfuerzo pongas, mejor te va. En el dinero es al revés. Cuanto menos tocas tu portafolio, mejor te va. Pero eso aburre, y como nos aburre, nos saboteamos. Y no solo FOMO, tú también hablas del riesgo como algo subjetivo, no como volatilidad. ¿Puedes expandir en eso? Claro, la gente cree que el riesgo es cuando baja el mercado. No, riesgo es cualquier cosa que te aleje de tus objetivos personales. Para un trader, un -10% puede ser un desastre. Para alguien que se jubilará en 40 años, es irrelevante. Entonces, el riesgo no es una fórmula, es personal. Eso rompe muchos esquemas. Ok, hablemos de errores. ¿Cuál es el error más común que comete la gente con su dinero? Pensar que el dinero se trata de inteligencia. No es así, se trata de comportamiento. Puedes tener un doctorado en finanzas y aún así endeudarte por impresionar a tus amigos, y eso lo veo todo el tiempo. Y no solo eso, mucha gente cree que más dinero los hará más felices, pero lo usan como una vara para medirse. Compiten. Si tú ganas más, yo tengo que ganar más. Y eso no se detiene, nunca. O sea, caemos en un juego de estatus sin saber que estamos jugando. Exactamente. Es un juego invisible. Una vez vi que alguien dijo: todos quieren el oro, nadie quiere los entrenamientos a las 5 a.m. Eso pasa también con el dinero. Todos quieren el resultado, pero nadie quiere el proceso aburrido, lento, silencioso. Y ahí es donde entran cosas como los fondos indexados. Son aburridos, pero funcionan porque no requieren que seas más listo que el mercado, solo que aguantes. ¿Y por qué funcionan tanto los indexados? Por dos cosas. Uno, porque en cada mercado hay un puñado de acciones que generan casi todas las ganancias. Y dos, porque cada vez que crees que puedes predecir cuáles serán esas acciones, no puedes. Entonces, compra todo, mantente invertido y cállate. Morgan, hay algo que mencionas sobre los Vanderbilt que me dejó pensando. O sea, ¿cómo puede una familia que fue más rica que países enteros acabar en bancarrota? ¿Qué pasó ahí? Es una historia perfecta para entender por qué conservar riqueza es mucho más difícil que crearla. Cornelius Vanderbilt construyó un imperio brutal, pero sus nietos lo dilapidaron. ¿Por qué? Porque no vivieron el esfuerzo que costó construir esa fortuna, solo heredaron el resultado, y el resultado, sin contexto, se desperdicia. Mira esta frase:
Las ganancias generacionales duran si las lecciones generacionales perduran. Si no transmites la historia detrás del dinero, solo estás entregando una cifra vacía, y el cerebro humano no respeta lo que no le costó. Uf, o sea, el dinero sin narrativa, sin cicatriz, se convierte en humo. Exactamente. Y es que el éxito crea arrogancia. La humildad, en cambio, se entrena con fracasos. Por eso tantas fortunas se evaporan en la segunda o tercera generación, porque lo difícil no es acumular poder, es no dejar que ese poder te haga sentir invencible. Y ahí conectas con otro punto, que la gente rica vive con una deuda social invisible. ¿Nos puedes explicar eso? Claro, cuando tienes dinero no solo tienes más cosas, tienes más visibilidad. La gente te mira distinto, espera más de ti, te idealiza, te envidia, y eso puede envenenar tu comportamiento si no estás bien plantado. Además, mucha gente no distingue entre riqueza y éxito. Creen que quien tiene dinero lo tiene todo resuelto. Pero tener dinero no resuelve tus inseguridades, solo las amplifica. Hay quien gana millones y aún así se siente pobre si su vecino gana un poco más. Como una carrera infinita, donde siempre estás corriendo, pero la meta se mueve. Exacto. Y esa es una trampa muy común. Mira, nadie se arruina por ser pobre, pero mucha gente se arruina intentando aparentar que es rica. El verdadero lujo es no tener que impresionar a nadie. Eso es poderoso. Ahora, tú dices algo contraintuitivo, que muchas decisiones financieras inteligentes se ven estúpidas en el corto plazo. ¿Cómo es eso? Sí, porque las mejores decisiones a largo plazo muchas veces requieren que te veas fuera de sincronía con tu entorno. Por ejemplo, ahorrar mucho cuando todos gastan, no invertir en modas cuando todos entran, o mantener efectivo cuando el mercado sube y sube. Pero ahí está la clave. La independencia financiera no se construye con decisiones populares, se construye con decisiones solitarias, difíciles, invisibles, que solo tienen sentido con el tiempo. Entonces, ¿la recompensa viene para los que aguantan parecer tontos durante años? Totalmente. Y te digo otra, nadie puede medir tu éxito financiero desde fuera, porque tu dinero no tiene que cumplir los sueños de nadie más, solo los tuyos. Eso cambia todo. Y hablando de eso, tú también dices que ahorrar no es un número, sino una filosofía, que no importa cuánto ganas, sino cuánto mantienes. Exacto. Hay médicos que ganan 300,000 al año y viven endeudados. Y hay profesores que ganan 50,000 y están financieramente libres. ¿Por qué? Porque el ahorro no depende del ingreso, depende del control de tus expectativas. Ese es otro de mis principios clave. El dinero es la capacidad de decir no sin sentir culpa. No a trabajar más, no a mudarte, no a una vida que no te llena. Si tienes eso, ya eres rico. Morgan, tú hablas mucho de cómo la gente falla al planear su futuro financiero, no por falta de lógica, sino por exceso de certidumbre. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, el problema no es planear. El problema es asumir que el futuro se va a comportar como el pasado. Y eso nunca sucede. Las variables cambian, el contexto cambia. Lo que tú querías a los 25 ya no lo quieres a los 40. Pero nadie incluye eso en su Excel. Por eso yo digo que una buena estrategia no es la que maximiza resultados, es la que sobrevive el tiempo. Porque el plan que sobrevive, gana, aunque no sea perfecto. Y eso suena muy contrario a lo que te dicen en las universidades, que hay que optimizar, calcular hasta el último decimal, tener el mejor portafolio. Claro, pero la vida no es una hoja de cálculo, es incertidumbre constante. El verdadero inversionista exitoso no es el más inteligente, es el más adaptable. El que puede decir, esto ya no sirve, necesito cambiar sin drama. Ese tipo gana. Entonces tú recomiendas dejar espacio para el error. ¿En todo? En todo, lo llamo margen de seguridad. Tener más efectivo del que parece necesario, ahorrar más de lo que te dicen, invertir en cosas que no entiendes del todo, pero sabes que puedes mantener. Porque el juego no es acertar siempre, el juego es no quebrarte nunca. Tú también haces una distinción poderosa entre razonable y óptimo.
¿Qué significa eso en dinero? Significa que lo racional a veces no es lo sostenible. Por ejemplo, estadísticamente deberías invertir todo tu dinero en acciones, pero emocionalmente nadie aguanta ver caer su patrimonio 40% sin hacer nada. Entonces lo mejor no es lo óptimo, sino lo razonable para ti. A veces pagar una hipoteca con tasa baja parece una mala decisión financiera, pero si eso te da paz mental y te permite dormir bien, es excelente decisión, porque el dinero es emocional, no lógico. Quien lo entienda, gana. Uf, eso me pega. Ahora, tú hablas de la trampa del síndrome del experto, ese que dice que solo puede actuar cuando todo está claro. Sí, ese es un veneno lento. Mucha gente cree que necesita más información para moverse, pero la verdad es que nunca sabrás suficiente, nunca vas a tener certeza, y si esperas a tenerla, perdiste años valiosos. Mira, los grandes inversionistas toman decisiones con incertidumbre. Buffett dice, no necesito saberlo todo, solo necesito entender lo básico y evitar lo estúpido. Esa es la clave. Evita lo estúpido y el resto se acomoda solo. O sea que la verdadera inteligencia financiera es más evitar errores que hacer jugadas brillantes. Tal cual. De hecho, los mayores retornos en finanzas vienen de una sola cosa: evitar catástrofes. No invertir en cosas que te arruinarían. No apalancarte sin control. No dejar que tu ego tome decisiones por ti. Y eso se entrena con paciencia, con tolerancia al aburrimiento, con años de ver que no pasa nada espectacular y aún así sigues. En ese sentido, parece que la habilidad número uno para el dinero no es la ambición ni la agresividad, es la resistencia psicológica. Exactamente, porque en dinero quien sobrevive gana, no el más rápido ni el más listo. El que no se sale del juego, el que sigue caminando, lento pero firme, sin vender en pánico, sin gastar por ego, sin cambiar de plan cada mes. Morgan, ya hablamos de errores, de riesgos, de paciencia, pero quiero cerrar con algo más profundo. Tú dices que la riqueza real no es una cifra, que no se mide en dólares, ni en inversiones, ni en activos. Entonces, ¿cómo se mide? Se mide en control sobre tu tiempo, en poder despertarte sin despertador, en elegir con quién trabajas, en poder decir no sin dar explicaciones. Para mí, eso es la definición de riqueza. Puedes tener millones en el banco y estar atrapado en reuniones que odias, en un estilo de vida que no te representa, en una competencia que nunca pediste. Y ahí eres pobre. Riqueza sin libertad no es riqueza, es solo estrés con decoración bonita. Eso desmonta toda la narrativa cultural del éxito. Es decir, tener más cosas no te hace más libre. A veces te esclaviza más. Exacto. Mucha gente trabaja para comprarse cosas que no necesita, para impresionar a personas que no respeta. Es un ciclo tóxico. Por eso, el mejor indicador de tu salud financiera no es tu auto, es tu tranquilidad. Hay una frase tuya que me encantó. Ser discreto con dinero es la forma más pura de libertad. ¿A qué te refieres con eso? A que el verdadero lujo es vivir tranquilo, sin que nadie te mire, sin que nadie opine, sin la necesidad de mostrarle al mundo lo que tienes. Si puedes hacer eso, has ganado el juego. Mira, hay una estadística brutal. El 80% de los millonarios en EU manejan autos usados de menos de $30,000. ¿Por qué? Porque no necesitan probarle nada a nadie. Ya entendieron que su valor no depende de su apariencia. O sea que el silencio financiero también es poder. Sí, el poder de elegir sin rendir cuentas. Eso es lo que todo el mundo quiere, aunque no lo diga, pero lo buscan al revés. Quieren el dinero para que otros los admiren, cuando en realidad lo que da paz es que a nadie le importe. Me estás dejando sin palabras. Para alguien que está empezando desde cero, ¿cuál sería tu consejo más honesto? Empieza con poco, no compitas, no corras. Ahorra más de lo que parece necesario. Aprende a aburrirte sin gastar.
Y lo más importante, define qué significa suficiente para ti. Porque si no lo haces, te vas a pasar la vida persiguiendo un número que nunca llega. Recuerda, el dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya eres. Si eres inseguro, te hará más inseguro. Si eres generoso, te hará más generoso. No te va a salvar, pero puede darte el espacio para convertirte en quien quieres ser. Entonces, la pregunta no es ¿cómo me hago rico?, sino ¿para qué quiero ser rico? Exactamente, porque si no sabes para qué, el dinero te va a usar a ti, y ese es el verdadero peligro. Morgan, esto ha sido brutal. Gracias por ponerle palabras a lo que muchos sentimos pero no sabemos explicar. Hoy, más que hablar de dinero, hablamos de libertad. Gracias a ti, y si alguien se queda con una sola idea, que sea esta: no ganes el juego del dinero perdiendo el juego de la vida. Morgan, ya hablamos de errores, de riesgos, de paciencia, pero quiero cerrar con algo más profundo. Tú dices que la riqueza real no es una cifra, que no se mide en dólares, ni en inversiones, ni en activos. Entonces, ¿cómo se mide? Se mide en control sobre tu tiempo, en poder despertarte sin despertador, en elegir con quién trabajas, en poder decir no sin dar explicaciones. Para mí, eso es la definición de riqueza. Puedes tener millones en el banco y estar atrapado en reuniones que odias, en un estilo de vida que no te representa, en una competencia que nunca pediste. Y ahí eres pobre. Riqueza sin libertad no es riqueza, es solo estrés con decoración bonita. Eso desmonta toda la narrativa cultural del éxito. Es decir, tener más cosas no te hace más libre. A veces te esclaviza más. Exacto. Mucha gente trabaja para comprarse cosas que no necesita, para impresionar a personas que no respeta. Es un ciclo tóxico. Por eso, el mejor indicador de tu salud financiera no es tu auto, es tu tranquilidad. Hay una frase tuya que me encantó. Ser discreto con dinero es la forma más pura de libertad. ¿A qué te refieres con eso? A que el verdadero lujo es vivir tranquilo, sin que nadie te mire, sin que nadie opine, sin la necesidad de mostrarle al mundo lo que tienes. Si puedes hacer eso, has ganado el juego. Mira, hay una estadística brutal. El 80% de los millonarios en EU manejan autos usados de menos de $30,000. ¿Por qué? Porque no necesitan probarle nada a nadie. Ya entendieron que su valor no depende de su apariencia. O sea que el silencio financiero también es poder. Sí, el poder de elegir sin rendir cuentas. Eso es lo que todo el mundo quiere, aunque no lo diga, pero lo buscan al revés. Quieren el dinero para que otros los admiren, cuando en realidad lo que da paz es que a nadie le importe. Me estás dejando sin palabras. Para alguien que está empezando desde cero, ¿cuál sería tu consejo más honesto? Empieza con poco, no compitas, no corras. Ahorra más de lo que parece necesario. Aprende a aburrirte sin gastar. Y lo más importante, define qué significa suficiente para ti. Porque si no lo haces, te vas a pasar la vida persiguiendo un número que nunca llega. Recuerda, el dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya eres. Si eres inseguro, te hará más inseguro. Si eres generoso, te hará más generoso. No te va a salvar, pero puede darte el espacio para convertirte en quien quieres ser. Entonces, la pregunta no es ¿cómo me hago rico?, sino ¿para qué quiero ser rico? Exactamente, porque si no sabes para qué, el dinero te va a usar a ti, y ese es el verdadero peligro. Morgan, esto ha sido brutal. Gracias por ponerle palabras a lo que muchos sentimos pero no sabemos explicar. Hoy, más que hablar de dinero, hablamos de libertad. Gracias a ti, y si alguien se queda con una sola idea, que sea esta: no ganes el juego del dinero perdiendo el juego de la vida.